es Ubaldo Quiñones, en su canal Grito Blue, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y como siempre su servidor Ubaldo Quiñones tiene hechos y noticias muy, pero muy importantes. Y en esta ocasión, esta noticia que voy a dar y algunas de las noticias que se están dando en estos momentos y que se seguirán dando hasta el 14 de mayo son trascendentales para el futuro de la humanidad. Y cuando digo que son trascendentales es que lo son. Son trascendentales y van a afectar a todo el mundo por igual. Y me refiero precisamente al 14 de mayo, que es justamente un día o una fecha especial para Israel, puesto que fue creada el 14 de mayo de 1948 ante la Organización de las Naciones Unidas, apoyados por las familias Rothschild, los grandes del dinero y del poder. Fue la familia Rothschild de Inglaterra quien creó a Israel en 1948, el 14 de mayo, allá en la Organización de las Naciones Unidas. Y este 14 de mayo, nuevamente para festejar el aniversario de Israel, del nacimiento de Israel, Estados Unidos, el señor Donald Trump, traslada la embajada de Tel Aviv allá en Israel a Jerusalén, al Quds, la capital, o la que debería ser la capital de el pueblo palestino. Sí, del pueblo palestino. Israel ha creado su enorme, o ha ido creciendo en tamaño. ¿Basado en qué? Basado en el robo, la mentira, la muerte y la expulsión de todos sus vecinos, desde que se creó el Estado de Israel. Por supuesto, y aquel que no lo quiera creer, ahí está la historia. Yo no estoy mintiendo ahí absolutamente nada. Ahí está la historia de cómo cada año ha ido expandiéndose, robándose territorio, expulsando a los palestinos, expulsando a los jordanos, expulsando a todo aquel que se encuentra justo en su frontera. Así ha ido creciendo Israel, no por obra de Dios. Aquí yo lo aclaro, no por obra de Dios, sino por obra de la maldad, de la muerte, el caos y la destrucción. Muchos me dicen que si yo odio a Israel, es todo lo contrario. Amo al mundo. Israel es un problema para el mundo. Pero vayamos al punto interesante. Con este video voy a matar muchos pájaros de un tiro, debido precisamente a que va a haber el traslado precisamente de la embajada de Estados Unidos al Quds, precisamente a Jerusalén, la capital, que debe ser la capital de Palestina. Ahora, por supuesto que algunos otros gobiernos, como el de Guatemala, como el de Paraguay, van también a trasladar sus embajadas. Y con esto continúan estas naciones títeres apoyando a la expulsión de más palestinos y el robo y saqueo de tierras ajenas. Así es, aunque a muchos no les guste. Pero precisamente debido a que esto va a suceder, y debido a los acontecimientos que se están dando precisamente en Medio Oriente, entre Siria y el mismo Israel, los ataques que se dieron este pasado 8 y 9 de mayo en contra uno de otro, por los ataques perpetrados precisamente por el mismo Israel, no por Siria, sino por los ataques indiscriminados por parte de Israel en contra del territorio sirio. Pues por supuesto que ahora los amigos y aquellos seguidores de la religión, aquellos amigos que tengo también como que son pastores, siempre suben posts referentes a lo que está aconteciendo, siempre malversan la noticia y siempre se basan en los hechos históricos, diciendo lo siguiente: estamos en oración por Israel. Dios te bendiga, Israel, Dios te protegerá. Siempre hablando de lo mismo, protegiendo a Israel. Pero no se preguntan cómo ha crecido Israel. No se preguntan qué está pasando con los palestinos. Nunca se fijan, nunca estudian, nunca analizan la noticia real para darse cuenta que Israel, simple y sencillamente, su grandeza se está convirtiendo gracias, o está creciendo gracias a la muerte, el caos y la destrucción que lleva alrededor del mundo. El punto interesante aquí, ya más allá de lo que acabo de decirles, aquí voy a acabar precisamente con esos mitos sobre la religión y sobre la política. Porque curiosamente, si los pastores de Estados Unidos o grandes religiosos, Estados Unidos ataca a una nación, aseguran que tiene el derecho. Que tiene el derecho Donald Trump, aun cuando lo está haciendo creando farsas y mentiras, inventando farsas y mentiras para atacar esa nación. Eso es ser un elegido de Dios, o estar hablando en el nombre de Dios. Decirle a alguien que puede matar
y mentir y matar a una persona y decirle, estás en lo correcto porque Dios está contigo. Eso es religión. Esos son los grandes religiosos, aquellos que dicen que van a guiar a los ciudadanos al reino de los cielos. ¿Esos son realmente? ¿O de qué estamos hablando? De demonios disfrazados de pastores. Porque obviamente Dios dijo que vendrían falsos pastores, que vendrían aquellos que desviarían realmente el rebaño de Dios. Y eso es lo que yo miro en la religión y en los políticos. Pero vayamos al punto interesante, para aquel que no lo quiera creer. ¿Cómo es que Israel es una farsa y los judíos son una farsa y realmente ni políticos, ni sacerdotes, ni pastores, ni aquellos que se dicen fanáticos de la religión creen en Dios? Se los voy a poner bien fácil. Y no habrá una sola persona que tenga la capacidad para poder responder a lo que yo voy a decir. No la hay y no existe. Y no puede existir porque lo que voy a decir es tan real que obviamente no habrá nadie que pueda matar lo que dice su servidor Ubaldo Quiñones, o alguien que pueda contradecir lo que yo voy a decir. Vayamos al punto interesante para acabar con esto, porque no quiero alargar todo esto. Vayamos al punto interesante de por qué Israel y los judíos no creen. Los que hoy se dicen Israel y los judíos que viven en Israel no creen en Dios. Y aquellos que lo protegen, aquellos que están adorando en estos momentos a Israel, tampoco creen en Dios. Y no creen en Dios. Y yo se los voy a decir por qué razón. Vayamos al punto interesante. En 1400 antes de Cristo, no olvidemos, esa es la fecha más importante. En 1400, se puede decir que el pueblo de Israel fue esclavizado por los faraones egipcios. ¿Sí o no? Y ahí está todo en la Biblia. Está todo escrito y hay muchos libros sobre esto. Fueron esclavizados precisamente por los faraones de Egipto. Pero para liberar a ese pueblo vino Moisés. No voy a entrar en las historietas de esto y de aquello, de cómo nació, ni nada de eso, no. Solamente vino Moisés. Aquel que iban a arrojar en el río para que muriera o lo que usted quiera. Pero también venía de los grandes reyes. Pero viene Moisés. Nace, crece y lo convierte a Dios como su guía. Guía que salvará precisamente a su pueblo para sacarlo del esclavismo allá en Egipto. Nace, crece y obviamente viene Dios y lo apoya para que sea el elegido, para que saque a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Pero para debilitar precisamente a los egipcios que no accedían al llamado precisamente de Moisés, empezó por las plagas, enviándoles las primeras plagas para destruir el campo, para destruir el agua, para destruir todo. Y usted, todo lo que sabe y que es religioso, sabe perfectamente lo que estoy hablando. Y lo hicieron. Pero Moisés no utilizó una arma en contra de nadie. Utilizó la palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios y con esta trató de convencer a los faraones. No accedieron. Dios se encargó de castigarlos con las 7 plagas. Primero, el campo, la muerte de las bestias o animales precisamente de Egipto, y todo tipo de plagas, o 7 plagas que fueron lanzadas en contra de Egipto para debilitarlo y de esta manera Moisés pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero curioso, estoy hablando de que Dios fue el que intervino. Dios se encargó de crear lo necesario para destruir a Egipto, para debilitarlo y hacer que dejaran salir a su pueblo. Y así sucedió en la historia. Bueno, según la historia. Pero entonces si nos dicen que los judíos son los elegidos de Dios, y todo el mundo dice que Israel es la tierra prometida, y los judíos son los elegidos de Dios, y cuando Moisés sacó al pueblo elegido de la esclavitud, no utilizaron armas, no utilizaron absolutamente nada, porque Dios se encargó de protegerlos, porque Dios se encargó de abrirles el camino, abrir el mar rojo para que pudieran pasar por el mar rojo, pero lo abrió. ¿Cómo es posible que ahora que se dicen ellos elegidos y lo proclaman y lo dicen, y aquellos que de manera fanática siguen y apoyan a Israel y dicen que Israel es el pueblo elegido y que Dios lo protege? Yo les pregunto, y lo pregunto aquí de manera directa para mis detractores, ¿por qué si creen que son los elegidos de Dios, los judíos allá en Israel, ese pueblo, o como usted guste, por qué hoy, cuando Dios hizo todo por salvarlos precisamente de la esclavitud ante los faraones, por qué hoy Israel se ha convertido en una de las naciones más fabricantes de armas? ¿Por qué Francia, Inglaterra y los Estados Unidos le dan o prevén precisamente a Israel las armas más modernas que estas naciones tienen, se las entregan a Israel?
¿Para qué quiere submarinos nucleares? ¿Para qué quiere las armas nucleares? Porque existen las armas nucleares en territorio de Israel. Israel las fabrica, las armas nucleares, 250 a 300 cabezas nucleares que tiene Israel. Pero Israel se queja de que otras naciones tienen. Pero aparte de que se queje, aquí lo importante ya no es Irán, no es importante Norcorea, no es importante Estados Unidos. Estamos hablando del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué Israel o para qué necesita Israel armas nucleares? ¿Para qué necesita las bombas? ¿Para qué necesita los aviones de combate? Si se supone que son el pueblo elegido de Dios y Dios va a protegerlos, ¿para qué quieren las armas? Pregúntate tú, ¿para qué Israel necesita armas si tiene la mano de Dios? Si lo hizo Moisés, sacó al pueblo supuestamente de Dios del esclavismo de los faraones allá en Egipto en 1400 a.C. y lo hizo sin utilizar una sola arma. ¿Por qué Israel, el actual, el que se dice ser el pueblo elegido de Dios, es el que tiene más armas? ¿Por qué fabrica las peores armas, las armas más destructivas? Entonces, ¿creen en Dios o no creen en Dios? Yo lo voy a decir bien claro. Si yo creyera en Dios, si yo personalmente, más allá de que si te gusta o no lo que yo digo, lo importante es que si yo creyera en Dios y saliera en estos momentos a la calle, ya almorcé, ya comí, ya estoy perfectamente bien, salgo a la calle, miro a un hermano por allá en un basurero, en un contenedor de basura, buscando algo de comer, porque lo miro que anda buscando algo de comer. Y yo paso y traigo mi cartera, pues algo, ¿no? Algo de dinero. O tal vez nomás $3, digamos, o $4 digo. Yo tengo nomás $4 en mi bolsa. Lo miro, si yo soy hijo de Dios y verdadero creyente de Dios, yo paso, lo miro buscando algo de comer porque no tiene que comer. Bueno, pues si yo ya estoy comido, ya tengo todo, pues aquí tienes, hermano. Aquí tienes mis $4, no busques en la basura, ve a comprar algo para comer. Y si tuviera $500, iría a donde hay más gente necesitada y voy y saco los 500, tengan para que vayan a comer. Si yo fuera hijo de Dios. Pero por supuesto a lo mejor no lo soy porque yo no hago eso, porque me quedaría pobre, ¿no? ¿Y qué era entonces Dios? Dios dejaba lo que tenía, le daba al que tenía hambre, le daba lo que tenía él para comer. Lo que él mismo se iba a comer, si otro no lo tenía, prefería dárselo, ¿o no? O alguien me va a contradecir que Dios era algo así. Según ellos mismos así nos lo han contado, la religión. Entonces, ¿por qué ahora estamos contradiciendo al mismo Dios con nuestra actitud? Para todos aquellos que se dicen, ahora nos dicen los pastores, y lo voy a decir aquí, ahora los pastores cuando miran a una persona así, aunque vayan en un Cadillac o vayan allá en un avión, dicen, si miran a una persona en la calle no son capaces de darle de comer. ¿Saben qué es lo que dicen? Es que no tiene fe en Dios. Yo tengo fe en Dios y Dios me dio toda esta riqueza. Pero si tuviera fe en Dios, repartía toda esa riqueza nuevamente a todos los pobres necesitados. Y si creyera realmente en Dios, él se aseguraría de que Dios le fuera a dar 10 veces más. Pero no lo van a hacer. Jamás lo harán porque ellos utilizan la palabra de Dios para saquear tu bolsillo. Y te están mintiendo al decirte que Dios es bueno cuando ellos son malos. Ellos son malos, porque si fueran buenos, lo vuelvo, lo reitero, harían lo que hacía Dios. Lo poco que tienen, todo lo que te sobra, dárselo al que lo necesita. Nadie lo hacemos. Por lo tanto, ni creemos en Dios, creemos en la religión por conveniencia. No porque realmente tenga sentido la religión, sino por conveniencia, porque fulanito es, fulanita es. ¿Eres católico? Oh, sí lo soy. Oh, yo no creo nada. Ah, no te conviene ese porque no cree en Dios. Hágame usted el cara, por favor. Creen en Dios y crucifican a Dios. Creen en la palabra de Dios y hacen lo contrario de Dios. Por Dios, hágame usted el carajo y puto favor, hasta que no reflexione el mundo de la equivocación de lo que es la religión y la palabra de Dios o el Dios verdadero, no van a entender nada de la vida, no van a entender lo que realmente está sucediendo. Yo no soy nadie para decir, yo solamente estoy exponiendo un punto clave de reflexión para que analices y pienses. Y con esto, aquí les digo, aquel que cree en la religión o que Israel es el pueblo elegido, piénselo 2 veces. Un elegido de Dios no necesita armas, no necesita el dinero, no necesita más que la fe
y la verdadera creencia en Dios. Si nadie lo hacemos es porque nadie creemos en Dios. Hablamos de Dios por conveniencia. Aquí a lo mejor yo lo estoy haciendo. Y no lo estoy haciendo con ningún interés más que el de decirle al mundo o a aquellos mis detractores, no mientas al mundo. Yo no le estoy mintiendo, le estoy diciendo, ni yo soy elegido de Dios porque no creo en Él, no estoy haciendo lo que Él me indicó, pero tampoco tú lo eres. El día que yo mire un ejemplo real de un sacerdote y un pastor sacando lo que tiene, lo poco que tiene, para entregarlo al necesitado, entonces creeré que ahí está la mano de Dios, pero no en los actuales. Lo siento si alguien, bueno, dije que no me iba a disculpar, pues no me disculpo. ¿Por qué? Porque la verdad, guste o no guste. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.